Jóvenes, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar hablando un poquito de la medición o la función de ohms en nuestro multímetro. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí nuevamente, contento saludándolos otro día más. Espero ya se hayan preparado un buen cafecito. Yo estoy grabando el video de noche, pero igual ya tomé café. Entonces, hoy, para no ser larga la clase, va a ser bastante rápida. Vamos a estar hablando de lo que es la medición en ohms o la medición de resistencia, ¿ok? En la clase anterior vimos lo que fue continuidad. Continuidad dijimos que es medir la resistencia, pero cuando es de bajo valor, de 70 hacia abajo, nos va a pitar. Tenemos que saber qué valor, cuál es la resistencia en nuestras puntas. En este caso las tocamos y vamos a ver que las mías eran 0, las de ustedes pueden tener un valor diferente. Van a haber líneas que van a pitar, pero no es tierra, sino que pita porque su valor es bastante bajo. Entonces tenemos que estar echándole el ojo a nuestro multímetro y saber cuál es la resistencia en nuestras puntas, ¿ok? Eso es continuidad, pitar, ¿verdad? ¡Pip! ¿Ok? ¡Pip! Entonces ahora vamos a estar viendo lo que es la resistencia. Ahora sí vamos a estar viendo las resistencias en las líneas. Entonces vamos a pasar a la computadora y vamos a poner nuestro multímetro ahora en ohms, siempre con el botón de función. Aquí está en diodo y si apachamos otra vez, aquí está en nanofaradios y aquí está en ohms, ¿ok? Con el símbolo de omega. Recuérdense que mi multímetro es autorrango. Por lo que él va a calcular automáticamente la resistencia, ¿ok? Entonces, para medir una resistencia es bastante fácil. Vamos a agarrar vamos a seguir midiendo los mismos condensadores que hemos estado midiendo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo le pongo mi punta negativa a tierra y mido esta línea, ¿ok? Y esa línea me está diciendo que tiene un ohmiaje de, ahí está bajando, más o menos como de 17 kilo ohms, ¿ok? Quiere decir que tiene una resistencia alta. Acuérdense que aquí yo estoy midiendo la oposición de los electrones en contra de un montón de componentes que están en la misma línea. Entonces, ¿para qué me sirve esta medición de ohms a mí? Yo puedo encontrar fugas en las líneas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sé que acá son 17 kilo ohms y yo mido y encuentro, por ejemplo, un ejemplo tonto sería 3.8, o encuentro 4 o encuentro 5, entonces yo sé que ahí existe una fuga en esa línea. Alguien está quitando electrones y se están fugando a tierra. Acordémonos que los electrones lo estamos viendo desde el principio, ¿verdad? Acordémonos que los electrones son esos muchachos que tienen hambre y están desesperados por ir a comer. En este caso, la panadería, la cafetería es tierra. Ahí están todos los restaurantes y ellos quieren llegar rápido. Entonces, ellos van a buscar la manera más rápida de ir a comer. Ellos van a buscar la manera más rápida de ir a visitar a la novia. Ellos quieren ir a ver a la novia. Entonces, si existe alguien que les permita el paso, ellos se van a fugar ahí. Eso le vamos a llamar fuga. Tal vez lo vamos a ver más adelante en otras clases. Pero es muy importante que nosotros podamos ver estas líneas, las podamos comparar con otro board y saber si existe una fuga. Ahora bien, no se confundan con líneas como estas. Por ejemplo, estas líneas, nuevamente ayer en la clase de continuidad vimos que una pitó. ¿Por qué? Porque su valor era muy bajo. Por ejemplo, si yo toco esta línea de acá, miren su valor. Bueno, a ver, su valor es de 6, de 5, de 4.8. Entonces son líneas que son de valor bastante bajo. Miremos la línea que pitó en la clase anterior. Creo que era una de estas. Esa línea es de 9.4 ohms, ¿ok? Si nosotros la medimos en continuidad, pita. ¿Pero por qué pita? Porque su valor es bastante bajo. Ahorita lo estamos viendo acá en ohms, que también el valor que nos da en continuidad es exactamente el mismo valor. Esa línea es nada más de 9.2 ohms. Entonces no se confundan con líneas que su valor es bastante bajo, porque puede ser que la línea no tenga una alta resistencia a los electrones.
Si yo toco las puntas en escala de ohms, si se dan cuenta, me dice que mis puntas tienen una resistencia de 0.2. Ahora, si encuentro algo que esté en 0.2, eso sería un corto, porque los electrones se están fugando todo a tierra. Pero lo que acabamos de encontrar fue una línea de baja resistencia. No los quiero confundir muchísimo con esto. Lo que estamos midiendo es la oposición de esos electrones, buscando una línea que tal vez tenía que tener una resistencia alta y la encontramos con una resistencia baja. De esta manera podemos medir todas las líneas. Acordémonos que estamos midiendo la línea positiva, ¿ok? A diferencia de esto, esta no va a sonar si existe una baja resistencia, por lo tanto tenemos también que estar viendo el multímetro. Señores, para mí siempre un placer saludarlos, espero que le estén sacando el provecho a estas clases, espero estén practicando muchísimo y nos vemos mañana, que vamos a seguir viendo qué más vamos a ver en el multímetro. Ya vimos medición de voltios en corriente continua, en corriente alterna, ya vimos continuidad, ya vimos ohms. Entonces nos falta ver dos cosas más, que va a ser escala de diodo o función de diodo y lo que son la medición de corriente, ¿ok? Entonces un abrazo y nos vemos pronto. Bye.